Imagina perder a tu esposa y a tu hijo, intentar seguir con tu vida durante años y un día descubrir que tu nuevo hijo empezó a hablar con alguien que jamás conoció. La historia de hoy nos la comparte un usuario anónimo que quiso apoyar con el canal y pidió que contáramos su experiencia. Tengo 40 años y, sinceramente, siento que mi vida se rompió más de una vez. Mi primera esposa murió cuando nuestro hijo Gabriel tenía 8 años. Fue una enfermedad rápida y horrible que prácticamente destruyó todo en menos de un año. Gabriel nunca logró superar la muerte de su madre y, sinceramente, yo tampoco. Recuerdo perfectamente cómo empezó a cambiar después de eso. Dejó de jugar fútbol, ya no quería salir con sus amigos y pasaba horas sentado mirando por la ventana del departamento como si estuviera esperando a alguien. Había noches donde despertaba llorando, llamando a su mamá, y otras donde simplemente se quedaba despierto, mirando la oscuridad de su cuarto. 2 años después, Gabriel murió en un accidente de tránsito camino al colegio. Y les juro que, después de enterrarlo, sentí que ya no me quedaba absolutamente nada. Pasé varios años completamente solo hasta que conocí a Lucía. Ella tenía un hijo llamado Mateo que en ese momento tenía 7 años. Era un niño bastante tranquilo, de cabello oscuro un poco largo y ojos grandes que siempre parecían estar observándolo todo. Hablaba bajito y tenía esa costumbre rara de quedarse callado mirando fijo algo durante varios segundos antes de responder. Con el tiempo terminé encariñándome muchísimo con él. Lucía y yo nos casamos y, sinceramente, durante un tiempo sentí que mi vida estaba empezando otra vez. Pero hace poco más de un año, Lucía murió durante un asalto cuando regresaba al trabajo. Y después de entonces, Mateo y yo nos quedamos solos. Creo que todo empezó después de eso. Mateo cambió muchísimo tras la muerte de su mamá. Se volvió más callado, dejó de ver televisión y pasaba horas encerrado en su cuarto jugando solo o dibujando. Yo intentaba distraerlo como podía, pero sinceramente, sabía perfectamente lo que era perder a alguien siendo un niño. Una tarde decidí llevarlo a un parque antiguo que quedaba cerca del departamento. Era uno de esos parques viejos donde casi no va nadie. Los columpios rechinaban cada vez que se movían y los árboles enormes tapaban gran parte de la luz. Recuerdo perfectamente el ambiente porque el cielo estaba completamente gris y había un viento frío bastante incómodo que movía las hojas secas por todo el piso. Mateo estaba feliz balanceándose en los columpios, mientras yo le tomaba fotos con el celular. Incluso recuerdo que me pidió una foto específica. Quería salir junto al columpio vacío que estaba al lado porque, según él, así la foto se veía más bonita. Entonces le tomé varias fotos mientras se reía. Y sinceramente, en ese momento no noté nada raro. El problema empezó esa misma noche. Estaba acostado revisando las fotos cuando llegué a una imagen donde sentí algo extraño inmediatamente. Mateo aparecía sonriendo en uno de esos columpios, pero en el columpio de al lado había algo sentado. No se veía claro porque la foto había salido ligeramente movida, pero se distinguía perfectamente una silueta pequeña. Parecía un niño. Recuerdo acercar la imagen varias veces pensando que probablemente otro chico había pasado por detrás justo en ese momento. Pero mientras más miraba la foto, más incómodo me sentía.
porque esa silueta no parecía estar moviéndose. Parecía simplemente sentada, mirando hacia Mateo. Y sinceramente, hubo algo que me dejó completamente helado. La silueta tenía el mismo tamaño que Gabriel cuando murió. Esa noche casi no dormí. Intenté convencerme de que era casualidad o simplemente algún efecto raro de la cámara, hasta que 2 días después empezó lo peor. Me desperté cerca de las 3 de la madrugada porque escuché a Mateo hablando solo en su habitación. Recuerdo quedarme sentado en la cama, escuchando porque, sinceramente, pensé que estaba usando el celular encendido. Pero no, el niño estaba conversando con alguien. Hacía pausas como si escuchara respuestas y después volvía a hablar bajito. Les juro que escuchar eso en medio de la madrugada me dio un escalofrío horrible. Cuando abrí la puerta, Mateo se quedó completamente callado. La habitación estaba oscuro y la única luz venía de la calle. Recuerdo verlo sentado en la cama, mirando hacia la esquina del cuarto. Le pregunté con quién hablaba y él respondió, algo que hasta hoy sigo recordando perfectamente: con Gabriel. En ese momento se me heló el cuerpo. Mateo jamás había conocido a Gabriel. Nunca le enseñé fotos. Nunca hablé mucho de él delante suyo porque, sinceramente, todavía me dolía demasiado recordar todo eso. Le pregunté cómo sabía ese nombre y Mateo me respondió algo que, sinceramente, me dejó muy mal. Él viene cuando apagas las luces. Después de eso empecé a notar cosas raras en la casa. Mateo hablaba solo cada vez más seguido. A veces sonreía mirando zonas oscuras del departamento como si hubiera alguien ahí parado, observándolo. Incluso comenzó a cambiar su forma de actuar. Había momentos donde se quedaba quieto mirando el pasillo oscuro de la casa durante minutos enteros. Y sinceramente, lo peor era la expresión de su cara, porque no parecía asustado, parecía escuchando. Una madrugada desperté porque sentí pasos pequeños cerca de mi cuarto. Pensé que era Mateo caminando hacia el baño, pero cuando salí al pasillo, lo vi parado, completamente quieto, mirando hacia la sala oscura. Les juro que esa escena todavía me persigue. La casa estaba completamente silenciosa y Mateo seguía allí parado sin moverse mientras miraba fijo hacia la oscuridad. Entonces vi algo. No sé cómo explicarlo bien. Fue apenas un segundo. Una silueta pequeña moviéndose rápido detrás de la pared de la sala. No vi una cara ni ojos. Solo algo pequeño alejándose hacia la oscuridad. Y les juro que en ese momento sentí un miedo horrible. Le pregunté a Mateo qué hacía despierto y él respondió sin dejar de mirar la sala. Gabriel dice que no quiere que me quede solo como él. Después de eso empecé a dormir con todas las luces encendidas. Incluso dejé de revisar las fotos del parque porque, sinceramente, ya me daba miedo volver a ver esa silueta. Pero hubo algo que terminó enfermándome completamente la cabeza. Semanas después estaba ordenando unas cajas vacías donde guardaba cosas de Gabriel cuando encontré una foto antigua tomada años atrás. Era Gabriel sentado en esos mismos columpios, poco antes de morir. Y el columpio de al lado había una silueta pequeña sentada junto a él. La misma silueta, exactamente igual al que apareció al lado de Mateo.